Jóvenes en Babilonia. El sonido de trompetas de guerra había quedado atrás. Jerusalén estaba desolada, sus murallas caídas y el templo profanado. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a los más fuertes, sabios y hermosos de Israel. Entre ellos estaban 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El rey ordenó que fueran instruidos en la lengua y sabiduría de los caldeos, para servir en su palacio. Se les asignó la comida y el vino de la mesa real, manjares que muchos hubieran deseado, pero que para ellos representaban contaminación, pues eran consagrados a ídolos. Daniel, con corazón firme, tomó una decisión que marcaría su vida. No se contaminaría. Fue ante el jefe de los eunucos y pidió no comer los alimentos del rey. El oficial temía desobedecer la orden, pero Dios le dio gracia a Daniel. Él propuso una prueba: danos legumbres y agua por 10 días, y luego compáranos con los demás jóvenes. Al cabo de los días, los rostros de Daniel y sus amigos estaban más saludables que los de quienes comían la mesa real. Desde entonces se les permitió guardar su integridad. Dios les dio ciencia, sabiduría y entendimiento, y a Daniel le concedió discernir visiones y sueños. Cuando el tiempo de prueba terminó, fueron presentados ante el rey. Nabucodonosor conversó con ellos, y ninguno se comparaba con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En todo asunto de sabiduría y entendimiento, el rey los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de su reino. Así comenzó la historia de 4 jóvenes hebreos en tierra extranjera, que no se dejaron arrastrar por la presión ni las riquezas de Babilonia. En medio de la oscuridad de un imperio lleno de dioses falsos, brillaba una luz de fidelidad. Era el comienzo de una misión que trascendería generaciones: mostrar que el Dios de Israel reina sobre todos los reinos de la tierra. El horno de fuego. Después del sueño revelado a Nabucodonosor, el rey se llenó de orgullo y poder. Mandó construir una estatua de oro, enorme, que brillaba bajo el sol como un dios viviente. La erigió en la llanura de Dura, y convocó a todos los príncipes, oficiales y pueblos del reino a rendirle homenaje. Se decretó que quien no se inclinara y adorara, la estatua sería lanzado inmediatamente al horno ardiente. En medio de la multitud se encontraban los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos habían permanecido fieles a Dios y a la ley de Moisés. Cuando sonó la orden de inclinarse ante la estatua, ellos se mantuvieron firmes. No fue por terquedad, sino por convicción. Solo el Dios Altísimo merecía adoración. Al enterarse, los oficiales llevaron a los 3 jóvenes ante el rey. Nabucodonosor, lleno de furia, les preguntó: ¿acaso no adoraréis la estatua que he levantado? ¿Qué Dios podrá libraros de mi mano si os rebeláis? Ananías, con voz valiente y calma, respondió: oh rey, no necesitamos defendernos ante ti. Si echas al fuego, nuestro Dios puede librarnos. Y si no, aún así no adoraremos tus ídolos ni nos inclinaremos ante la estatua de oro que has levantado. El rey, encolerizado, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo habitual. Los soldados, temblando, tomaron a los jóvenes y los lanzaron entre las llamas. El fuego rugía y las piedras se calentaban hasta brillar como brasas. La intensidad era tal que los hombres que los arrojaron fueron consumidos por las llamas. Pero algo extraordinario sucedió. Dentro del horno se vio un 4.º hombre, caminando entre las llamas. Su apariencia era como un hijo de los dioses y el fuego no le hacía daño. Los jóvenes no estaban solos. Dios estaba con ellos, protegiéndolos de la muerte segura. Nabucodonosor, horrorizado y asombrado, se acercó y exclamó: ¿no lanzamos a 3 hombres al fuego? Y añadió: miren, caminan sin daño, y el fuego no los ha tocado. Los 3 salieron ilesos, y ni siquiera el olor a humo permanecía en su ropa ni en sus cabellos. Entonces el rey se postró y declaró: bendito sea el Dios de Ananías, Misael y Azarías, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ningún Dios hay que pueda salvar de esta manera. Así la gloria de Dios se manifestó ante todo el imperio, mostrando que Él protege a quienes le son fieles y que su poder es incomparable ante cualquier autoridad humana. La humillación del rey. Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba en su palacio rodeado de riquezas y poder. Su trono parecía tocar el cielo, y su reino se extendía por tierras lejanas. Pero el orgullo habitaba en su corazón, y olvidó que todo poder viene de Dios. Una noche, tuvo un sueño perturbador. Vio un gran árbol, bello y frondoso, que se extendía hasta el cielo, y todos los seres vivientes encontraban sombra en sus ramas. Sin embargo, un ángel del cielo ordenó que el árbol fuera cortado, dejando solo el tronco y las raíces, atado con hierro y bronce, hasta que pasara un tiempo.
Nabucodonosor estaba intranquilo y buscó consejo entre sus sabios, pero ninguno pudo interpretar el sueño. Entonces fue Daniel llamado, y con humildad y respeto le explicó: el sueño habla de tu orgullo, oh rey. Has engrandecido tu corazón, y has olvidado que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Serás humillado, vivirás como animal, comerás hierba y serás expuesto a los elementos hasta que reconozcas que Dios tiene el dominio sobre todo. Al principio, el rey despreció las palabras de Daniel, y en su soberbia continuó su vida como siempre. Pero pronto la profecía comenzó a cumplirse. Una mañana, mientras paseaba por los jardines de su palacio, su mente se confundió y su corazón se endureció. Su mente se volvió como la de un animal. Pastaba como buey. Su cuerpo quedó cubierto de vello, y su alimento eran hierbas del campo. Los hombres lo observaban asombrados y temerosos, mientras Nabucodonosor vivía lejos del trono que había creído eterno. Pasaron 7 años, y en su soledad y humillación, algo cambió en él. Su corazón comenzó a inclinarse hacia el Dios Altísimo. Reconoció que todo lo que tenía, su poder, su reino y su sabiduría, venía de aquel que gobierna los cielos y la tierra. Finalmente Dios restauró su reino. Nabucodonosor volvió a su trono, más sabio y humilde que antes. Su mirada ya no estaba llena de orgullo, sino de gratitud hacia el Señor que lo había humillado para enseñarle a depender de Él. Declaró con voz firme: ahora reconozco que el Altísimo tiene dominio sobre todos los reinos de la tierra, y que Él da poder y grandeza a quien Él quiere. Su reino es eterno y su autoridad no tiene fin. Así, la humillación del rey fue una lección para todos. La soberbia humana no puede resistir al poder de Dios, y la verdadera grandeza solo se encuentra en reconocer y obedecer al Altísimo. Daniel en el foso de los leones. Tras la caída de Babilonia, Darío, el rey de los medos y persas, asumió el trono. Admiraba la sabiduría y fidelidad de Daniel, y lo nombró sobre todo el reino, con autoridad sobre todos los gobernadores y funcionarios. Los demás oficiales, llenos de envidia, conspiraron contra Daniel. Buscaron una ley que lo atrapara: que cualquier persona que ore a cualquier dios o hombre, excepto al rey, sea arrojada al foso de los leones. Daniel, fiel a Dios, no vaciló. Cada mañana, como de costumbre, se arrodillaba hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día, alabando y suplicando al Señor. Los conspiradores lo observaron, y corrieron a denunciarlo al rey, recordándole el decreto que no podía cambiarse. Darío, aunque angustiado, no tuvo más opción. Ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. La oscuridad de la noche cayó mientras Daniel descendía al pozo lleno de bestias hambrientas. El miedo de los hombres que lo lanzaron era palpable. Temían incluso acercarse al borde del foso. Pero mientras Daniel caía entre los leones, sucedió algo extraordinario. Dios cerró las fauces de las fieras. Los leones, de mirada fiera y garras amenazantes, permanecieron quietos, como si un ángel los detuviera. Al amanecer, Darío corrió hacia el foso y gritó con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios vivo, el Dios a quien sirves continuamente, ¿ha podido salvarte de los leones? Una voz clara respondió: Oh rey, Dios me envió su ángel, y ha cerrado la boca de los leones. No me han hecho daño, porque he sido hallado inocente delante de él. El rey se llenó de alegría y ordenó que Daniel fuera levantado del foso. Al tocar tierra firme, Daniel estaba ileso, ni un cabello se había quemado, ni siquiera su ropa olía a humo. Darío escribió a todos los pueblos y naciones: que se tema y respete al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo, cuyo reino dura para siempre, y su poder no tiene fin. Él rescata, protege y salva a todos los que confían en Él. Ese día los conspiradores, que habían planeado la caída de Daniel, fueron ellos mismos arrojados al foso, y los leones no tardaron en cumplir su sentencia. La historia de Daniel en el foso se convirtió en un testimonio eterno de que la fidelidad a Dios supera cualquier decreto humano, y que la protección divina es más fuerte que cualquier amenaza mortal. El carnero y el macho cabrío. En el 3er año del reinado de Belsasar, Daniel tuvo otra visión mientras estaba en la ciudad de Susán, junto al río Ulai. Sus ojos se fijaron en un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, que empujaba con fuerza hacia todas partes. Este carnero crecía con gran poder y dominaba con fuerza extraordinaria. Mientras Daniel observaba, de repente, un macho cabrío venía del occidente veloz como el viento, y lo atacó con un cuerno prominente que quebró los 2 cuernos del carnero, derribándolo al suelo. El macho cabrío se hizo muy grande, pero al final su gran cuerno se rompió, y en su lugar surgieron 4 cuernos hacia los 4 vientos de los cielos. Daniel, con ojos llenos de asombro,
Se preguntaba qué significaban estas bestias y sus movimientos. Entonces apareció un mensajero celestial que le explicó. El carnero con 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia. El macho cabrío simboliza al rey de Grecia, y el gran cuerno que lo quebró será un poderoso rey que se levantará. El mensajero continuó. Los 4 cuernos que surgieron después representan 4 reinos, que se levantarán del mismo reino. También verás un rey arrogante que se levantará, que se engrandecerá, perseguirá a los santos y se exaltará sobre todo Dios, llegando a cambiar tiempos y leyes. Pero al final, su poder será quebrantado, y no por mano humana. Será juzgado por el Altísimo y su dominio será destruido para siempre. Daniel escuchó y se llenó de temor, pues comprendió que la historia del mundo estaba marcada por imperios y tiranos, pero que Dios tenía el control absoluto. Él vio que, aunque los reinos humanos lucharan entre sí y se levantaran grandes gobernantes, todo estaba dentro del plan divino. La visión del carnero y el macho cabrío no era solo una historia de guerras y conquistas, sino un anuncio de la justicia y el juicio final, donde los que permanecen fieles al Altísimo serán protegidos, y los malvados recibirán su merecido. Al despertar, Daniel quedó impresionado y abatido. Sabía que debía guardar estas cosas en su corazón, orar por su pueblo y confiar en que Dios gobernaría sobre todos los reinos, estableciendo finalmente su justicia y su reino eterno. La visión le dio esperanza y entendimiento. Aunque la historia humana pareciera caótica y llena de violencia, la soberanía de Dios prevalecería sobre todos los imperios y reyes. La oración y la profecía de las 70 semanas. En el primer año de Darío, Daniel, al estudiar las profecías de Jeremías, comprendió que la desolación de Jerusalén estaba por cumplirse durante 70 años. Con el corazón contrito y lleno de fervor, se volvió hacia Dios en oración y ayuno. Se cubrió de cilicio y ceniza, postrándose en tierra y levantando sus manos al cielo diciendo, Señor Dios grande y temible, que guardas tu pacto y misericordia con los que te aman, hemos pecado, hemos obrado mal y nos hemos rebelado contra ti. No hemos obedecido tu voz, hemos apartado nuestra cabeza de tu camino. Hoy nos humillamos, confesando nuestras transgresiones y las de nuestros padres. Escucha, oh Señor, y no cierres tus ojos ante nuestra aflicción. Inclina tu oído y haz que tu rostro brille sobre tu ciudad y tu pueblo, para que seamos restaurados según tu gloria. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel apareció, volando veloz como un mensajero celestial. Le dijo, Daniel, he venido para darte entendimiento y sabiduría. Desde el comienzo de tu clamor he venido, porque eres amado por Dios. 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa, para terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la maldad y traer justicia eterna. Gabriel continuó explicando que, tras un periodo de 7 semanas y 62 semanas, se levantaría un Mesías ungido por Dios, quien sería cortado y marcado por la transgresión de muchos. La ciudad y el santuario serían restaurados, pero vendría un príncipe destructor que causaría desolación hasta el fin decretado. Daniel, lleno de reverencia y temor, escuchó con atención cada palabra. Comprendió que los acontecimientos futuros no estaban al azar. La historia de su pueblo, la restauración de Jerusalén y la llegada del Mesías estaban en manos del Altísimo. La oración de Daniel no solo buscaba perdón, sino también visión y entendimiento del plan divino que trascendía generaciones. Después de recibir la revelación, Daniel continuó orando, intercediendo por su pueblo y confiando en la justicia de Dios. Sabía que, aunque los imperios se levantaran y los reyes arrogantes dominaran la tierra, el propósito de Dios se cumpliría. La profecía de las 70 semanas ofrecía esperanza. La fidelidad a Dios no sería en vano, y la venida del Mesías traería redención y gloria eterna. Así Daniel se convirtió no solo en un intérprete de sueños, sino en un intercesor y profeta, mostrando que la oración ferviente y la fe en Dios pueden revelar los misterios más grandes y sostener a un pueblo en medio de la incertidumbre y la opresión. El sueño olvidado. El rey Nabucodonosor, sentado en su trono de oro, estaba inquieto como nunca antes. Esa noche había tenido un sueño que le causó un temor profundo y un estremecimiento que recorría todo su cuerpo. Al despertar intentó recordar el sueño, pero fue en vano. Los detalles se desvanecían como humo. Desesperado, convocó a todos los sabios, astrólogos, magos y adivinos del reino, y les ordenó, «Contadme el sueño y su interpretación, o seréis destruidos». Los sabios y magos se miraron unos a otros con terror. Nadie podía cumplir la orden del rey. No era solo el peligro de la muerte, sino la imposibilidad de recordar el sueño exacto.
Nabucodonosor, lleno de ira, decretó que fueran ejecutados todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus amigos. Pero Daniel, conocido por su fidelidad y la gracia de Dios, se enteró del decreto. Sin perder tiempo, pidió al rey tiempo para mostrar la interpretación. Esa misma noche, Daniel y sus amigos se postraron ante Dios en oración. Lloraron, ayunaron y clamaron: Señor, Dios de nuestros padres, te suplicamos que nos muestres este misterio, para que podamos honrarte y no ser destruidos por hombres injustos. Dios, en su infinita misericordia, reveló el misterio a Daniel en visión nocturna. Al despertar, su corazón estaba lleno de paz y claridad. Con firmeza y humildad, Daniel fue ante el rey y dijo: No hay sabiduría ni entendimiento comparables con las tuyas. Oh rey, pero hay un Dios en los cielos que revela secretos y misterios, y ha mostrado tu sueño y su interpretación a tu siervo. Entonces relató al rey: Tuviste una gran estatua, cuyo esplendor y tamaño eran terribles. Su cabeza de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Pero una piedra fue cortada, no por mano humana, y golpeó la estatua, haciéndola pedazos, y se convirtió en polvo, mientras el viento la arrastraba. Esa piedra creció hasta llenar toda la tierra. Daniel explicó que la estatua representaba reinos sucesivos en la historia humana. El oro, el bronce y el hierro, todos terminarían, pero el reino de Dios, simbolizado por la piedra, permanecería para siempre. Nabucodonosor, asombrado y temblando ante la sabiduría que venía de Dios, cayó de rodillas y dijo: Verdaderamente, vuestro Dios es el Dios de dioses y Señor de los reyes que revela secretos. Así, Daniel y sus amigos no solo salvaron sus vidas, sino que demostraron que la autoridad de Dios trasciende todos los reinos y que en Él está la verdadera sabiduría, capaz de abrir lo cerrado y mostrar lo oculto. La escritura en la pared. Después de la muerte de Nabucodonosor, su hijo Belsasar subió al trono de Babilonia. A diferencia de su padre, su corazón estaba lleno de arrogancia y desprecio por Dios. En una gran fiesta, convocó a sus nobles oficiales y príncipes, y bebieron vino en vasos de oro y plata que habían sido tomados del templo de Jerusalén. Reían, se burlaban y alababan a los ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, ignorando completamente al Dios de sus antepasados. Mientras la música y la algarabía llenaban el palacio, de repente apareció algo asombroso y aterrador. Una mano humana, que no se veía antes, comenzó a escribir sobre la pared del salón del banquete. Las letras brillaban con luz extraña y trazaban palabras que nadie entendía. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey palideció y sus rodillas temblaron. Sus fuerzas lo abandonaron y la fiesta se tornó en terror. Llamó a sus magos, astrólogos y adivinos, y les ofreció riquezas y honores si podían interpretar la escritura, pero ninguno pudo descifrar los misteriosos signos. Belsasar, lleno de miedo, se desesperó y ordenó que buscaran a Daniel, el hombre de Dios, famoso por su sabiduría y capacidad de interpretar sueños y visiones. Daniel fue traído ante el rey, vestido con ropas reales y lleno de respeto. El rey le explicó la situación, prometiendo honores si podía revelar el misterio. Daniel, con humildad y firmeza, respondió: Guarda tus regalos, oh rey, y la vida de tus nobles. Interpretaré la escritura, y Dios revelará lo que significa. Entonces explicó: Mene significa que Dios ha contado los días de tu reino, y ha puesto fin a él. Tekel significa que has sido pesado en la balanza y hallado falto. Uparsin significa que tu reino será dividido y entregado a los medos y persas. El terror del rey se hizo realidad esa misma noche. Sin que pudiera defenderse, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar murió, y el reino que él había despreciado fue entregado a quienes respetaban a Dios. Así, la escritura en la pared fue un recordatorio poderoso. La soberbia y la idolatría no pueden prevalecer. Dios gobierna los reinos de los hombres, y su justicia alcanza incluso a los poderosos. Ningún tesoro, ningún festejo ni ningún poder humano puede oponerse a la autoridad del Altísimo, las bestias y el Hijo del Hombre. En el tiempo del reinado de los medos y persas, Daniel tuvo otra visión, más profunda y asombrosa que cualquier sueño anterior. En medio de la noche vio los cielos abiertos y corrientes de agua, y del mar emergieron 4 bestias, cada una distinta de la otra. La primera era como un león con alas de águila, la segunda, como un oso levantado de un lado con 3 costillas en su boca. La tercera, semejante a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y la cuarta era terrible, espantosa,
con dientes grandes y 10 cuernos. Daniel quedó atónito y preguntó el significado. Entonces uno de los que estaba allí junto a él explicó: las 4 bestias representan 4 reinos que se levantarán sobre la tierra. El primer reino será fuerte, pero será vencido. El segundo devorará, el tercero será veloz, y el cuarto será terrible y poderoso, con 10 reyes que surgirán de él. Mientras contemplaba, un cuerno pequeño surgió entre los 10, hablando palabras arrogantes y blasfemas, persiguiendo a los santos del Altísimo y tratando de cambiar los tiempos y la ley. Daniel sintió temor y angustia, pues vio el sufrimiento del pueblo de Dios, pero luego sus ojos fueron levantados hacia los cielos, y vio un trono de fuego, con ruedas que resplandecían como relámpagos, y el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y cuyo cabello como lana pura. El juicio comenzó, y los libros fueron abiertos. Los santos del Altísimo fueron entregados a la protección de Dios, mientras el cuerno pequeño sería finalmente destruido y juzgado sin mano humana. Daniel vio también al Hijo del Hombre acercarse con las nubes del cielo, recibiendo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su reino sería eterno, y todos los reinos humanos serían deshechos ante él. Al despertar de esta visión, Daniel quedó agotado y con un profundo temor reverente. Sabía que el mundo sería testigo de grandes reinos y guerras, pero también que el Dios de Israel triunfaría sobre todo poder humano. Esa visión lo llenó de esperanza, porque aunque la historia del mundo mostrara caos y tiranía, el reino del Hijo del Hombre sería invencible, y los justos serían recompensados. Así, Daniel comprendió que la historia no estaba en manos de los hombres, sino en las manos del Dios soberano. Los reinos pasan, los poderosos caen, pero el Hijo del Hombre y su reino permanecerán para siempre, como luz que nunca se apaga,